Hola amigos y amigas, bienvenidos a una receta más. Hoy les traigo pollo al disco en un horno rocket. Sí, un horno rocket, ahora lo van a ver. Así que vamos a hacer el disco al pollo. Suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita, compartan el video. Este es el pollo al disco argentino. Así que un clásico de acá. Se hace de muchas formas, de varias formas. Yo le voy a mostrar cómo lo preparo yo. Así que bueno, van a conocer mi receta y se la voy a compartir con ustedes. Vamos por la receta. Mira, te muestro un truco cuando tengas que deshuesar un pollo. O sea, esta es la pata mulo, ¿no es cierto? Cuando tengas que deshuesar, vos fijate, viste que por ahí a veces querés cortar acá y no sale la pata, querés cortar acá, agarras el hueso en el medio. Bueno, ¿viste esa franja de grasa que cruza acá? Mira, si le das ahí en el medio, termina justo en el medio de la coyuntura. Acá. Termina justo en la coyuntura. Siempre seguir la grasa. Acá. Si querés deshuesar esto, perdón. Acá, ¿ves? Si querés esto, va guiando el hueso. La separación del hueso. Mira. ¿Ves? Mira. Acá está el hueso. Las líneas de grasa indica dónde tenés que ir cortando para deshuesar un pollo, por ejemplo. Un detalle, ¿no? Que por ahí no lo sabías. Cada vez que uses pollo, manipules pollo o usa guantes y lavate las manos, si es posible, cada 30 segundos. Este cuchillo lo usaste con pollo, estuviste agarrando el pollo, lo agarraste, dejaste, hiciste esto, agarraste el cuchillo, cortaste, fuiste, te lavaste las manos, pero no lavaste este cuchillo que estuviste usando, entonces ya esto está contaminado. Cuando vayas a agarrar una ensalada cruda, una lechuga, lavar una lechuga o lo que fuere, y no lavaste el mango, vas a contaminar la verdura, los vegetales o lo que vayas a comer. Otro detalle, eso es contaminación cruzada. Bueno, mirá, creo que voy a hacer esto. ¿Cómo se prende fuego en la cocinita loca esta? El fuego se prende por acá abajo. Lo descubrimos hoy, yo lo descubrí hoy con mi papá, pues en realidad no sabía. Ponemos un poquito de astillita en un papel. Yo le voy a tirar un poquito de nafta. Mirá. Un poquito de nafta. Ahí. Y se lo mandamos hasta el fondo. Hasta ahí atrás. Esto va a ser puff, así que no te asustes. Antes le vamos a tirar un poco de combustible ahí abajo para que empiece a agarrar unas madritas, unas tablitas, algo. ¿Ves? Se los mandamos por acá arriba. No estás viendo mucho. Bueno, mira. El fuego se hace por acá abajo. El aparatito es así. Se hace por acá abajo, al fondo, y acá arriba se le tira el combustible, cual va a quemar. Se lo vamos acomodando allá abajo, si entra. Ahí, ahí. Allá. Ahí está. Bueno, ahora va a ser puma, no te asustes. ¿Viste? Mira. Mira, ¿ves? ¿Vamos? Bueno. Vamos a arrancar. Primero que nada, sartén bien caliente, aceite. Ahí. Ahí que humee. ¿Por qué que humee? Porque queremos que la carne se selle bien. Vamos a echar primero el pollo, del lado de la grasita.
Va a haber pollo para el otro, ¿viste? Qué exagerado que soy. Me tuvieron un apocalipsis. Ahí va lindo. Sé que no está quemado. Mira. Mucha luz. Ahí. ¿Ves? Está doradito nada más. Lo dejamos que dore y ahí volvemos cuando lo damos vuelta. Bueno, ahora sí, vamos a darle vuelta. Mirá, mirá lo que es esto. ¡Oh! Esto es lo que quiero yo, ¿ves? Crocancia, crocancia. No quiero un cuero hervido. Mirá. Espectacular. Lo dejamos ahí dado vuelta. Vamos a mandar una fotito a... Un videito. Wow, espectacular. Cuando esté esto, bien doradito, volvemos y ahí le empezamos a echar lo que vamos a utilizar para el agregado este. Bueno, amigos, tuve una complicación recién, pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Les decía en la grabación anterior que pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Que como pensaba, tuve que cambiar sartén, porque me quedó chico el otro sartén, me va a quedar chico. Y no puedo estar revolviendo y que se me caigan las cosas. Entonces, un sartén con buen espacio, ¿sí? Ahora voy a acomodar la cámara y volvemos para echar todo lo que está en el otro sartén en este sartén. Bueno, mirá. Acá tengo lo anterior, ves que es más grande este sartén. Lo tiramos ahí con todo el liquidito. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, vamos a hacer un espacio ahí. Y vamos a tirar una cebolla en juliana con un diente de ajo picado. Ahí. Un morrón rojo y un morrón verde. Todo cortado en juliana. Dejamos que esto se blanquee, se selle un poco. Y después le vamos a agregar un poquito de verdeo. Verdeo lo vamos a traer. Bueno, ahí vamos, Mirá. Ahora sí, juntamos todo. Ahí. Hermoso. Mirá, ese fuego tenemos que tener. Hermoso. Me encanta. Abraza todo el sartén abajo así, todo el sartén. ¿Qué dicen? ¿El pollo al disco lleva papa? ¿No? ¿Sí? Sí, lleva papa. Si vos querés ponerle papa, ponele papa.
cebollita de verdeo. Lo dejamos que cese un poco más. Vamos a darle más fuego, que queda más fuego. Mirá, hasta este te puede dar el lujo, mirá. Tenemos el fuego acá arriba. Vamos todavía, muchachos. Espectacular esto, la verdad. Espectacular esto. Grupo de WhatsApp a 2 ruedas, amigos de acá de Bariloche, Villa La Angostura, de Rosario, creo, si no me equivoco, de Santa Fe, Mauricio, después está Andy de acá de Villa, buen locutor de la radio, Huguito, amigo, Lalo también anda por ahí. Saludos a todos. Bien. Ya estamos. Vino. Vino blanco. Vamos a echar un huecho. Espera, a ver, para. Vamos a buscar la cerveza. Mira, acá está la cerveza. Es una Quilmes roja. Me queda un poquito de la vez pasada, de cuando casi me muero. Se quedó todo, se terminó el alcohol, se terminó todo. En realidad lo que tuve fue un pico de estrés. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Nadie es perfecto. Bueno, echamos un buen... Mirá, cómo me gusta. ¿Viste lo que acabo de hacer, no? Bueno, eso es lo que tenés que hacer vos. Y mandarle fruta. Ahí. Queremos mucho fuego, ¿eh? Así que mientras se cocina esto, voy a cortar unos tronquitos más. Ahí volvemos. Bueno, mirá, ya redujo el alcohol, así que le vamos a tirar zanahoria. Y ya casi que estamos, Faltaría traer los condimentos. Obviamente yo le voy a poner mis condimentos favoritos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el condimento favorito de JLIUS? A ver. Muy bien, muy bien. El tomillo en rama. Voy a buscar unas hojas de laurel. Le vamos a tirar unas hojas de laurel. Me olvidé de comprar laurel, menos mal que tengo un árbol. Qué tonto. Laurel. Infaltable, Vamos. Ponemos esto acá. Y tapamos un toque. Y lo dejamos ahí. Mira, vamos a tirar una ramita de laurel ahí. Va a largar el olorcito. Ahí volvemos, Bueno, mirá. Yo acá tengo un menjunje que es tomate triturado, perejil fresco, picado, y tiene las ramitas de tomillo, orégano, sal, pimienta, pimentón, ají molido, y yo le puse una cucharadita de azúcar y agua. Y si tenés caldo, ponele caldo. Yo no tengo, así que no le puse. Echamos todo esto
que darle power al fuego. Se lo vamos a poner por acá. El tomillo después le sacamos la rama, no te preocupes. Vamos a darle mecha a esto. Y ahora te voy a decir una cosa más. Ahí vuelvo. Bueno, mirá. Esto ya casi está, ¿eh? Le falta un poco el pollo. Está el pollo. Le agregamos arvejas. Unas papas. Yo tengo unas papas. Ahí te las traigo. Mientras mirás un ratito esto, ahí te traigo las papas. Mirá las ramitas de tomillo. El perro está pesadísimo. Claro, siente terrible el olor que está saliendo. Mira, acá tengo las papas. Estas papas ya están cocidas casi. Las cocí en agua con sal y un poquito de vinagre para que no se desarmen. Sal gruesa y vinagre. Lo voy a poner todos juntos. Ahí. 5 minutos antes de sacar esto del fuego, le vamos a agregar esto. Así que voy a terminar de cocinar el pollito y volvemos con el paso final. Bueno, mira, ya estamos ya para echarle, ¿eh? Así que le vamos a echar papa y arvejas. Lo echamos 5 minutos. Y a comer. Ahí les muestro. Bueno, mira, ya estamos adentro de casa. Vamos a emplatar. No, te das una idea de lo que es esto. Quedó buenísimo, ¿eh? Muy bueno quedó. Encima quedó con un toque ahumado. Me encanta. El caldito este es riquísimo. El pan. Oh. Ahí está. Con su patita. Le vamos a sacar la foto de la miniatura. Y a comer, muchachos, ya no doy más. Quiero comer. Bueno, amigos, Germán, vecino, si estás viendo, si lo viste, bueno, espero que te sirva. Y bueno, cualquier cosa, me avisás. Golpea el cerco y listo. Suscríbanse, gente, suscríbanse a mi canal. Háganle clic a la campanita para que suene para que les avise cuando yo subo un video nuevo, una receta nueva. Compartan, si pueden compartir el video, compartan. Esta fue mi receta de hoy. Pollo al disco a la JLIUS. Los quiero. Nos vemos en una próxima receta.